En el 2024 publicas El aliento del lobo. Eso fue un éxito total. Te confieso que es un libro, a ver, ¿cómo decírtelo de lo más bonito posible? Es un libro a mí que me retorció el alma. Vaya, te lo estoy diciendo lo más poético posible. También te confieso que mientras yo estuve en Cuba, yo no tenía ni la más remota idea de lo que pasó en el muro de Berlín. Te confieso mi ignorancia. Vuelvo a decirte, yo era un adolescente y esa literatura, yo oí hablar del muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿qué era el muro de Berlín? Alguna gente me decía, no, eso fueron los comunistas que separaron el muro de Berlín para que algunos no cruzaran para el otro lado. Hasta ahí me llegaban las explicaciones del muro de Berlín. Llego a los Estados Unidos, comienzo a leer, a investigar. Es como quitarme un velón, disculpa, un telón de los ojos y absorber toda esta información. Y entonces te apareces con El aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros. Familia, tronco de pedazos de monstruo de libro. En este libro yo descubro algo, Amir. Siempre se dijo que los servicios de inteligencia cubanos fueron entrenados por la KGB. Eso es, digamos que eso es casi que leyenda urbana. Eso nadie lo puede decir que no. Sin embargo, tú lo dices y demuestras que los verdaderos maestros de los servicios de inteligencia cubanos fue la Stasi. Y aquí yo tengo, mira, lo tenía separado. Te pido una disculpa, un segundo, porque necesito leer esto. Como siempre, los cubanos nos encantan los números, las cifras. Escuchen esto, familia. Cálculos aproximados muestran que estos expedientes, estamos hablando de los expedientes que la Stasi creó de todos sus ciudadanos, en conjunto cubrirían unos 69 kilómetros cuadrados, lo cual hizo popular el chiste de que la Stasi había generado en sus casi 40 años de existencia más páginas de texto impreso que todos los autores alemanes desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto duele. Cuando yo leí esto, a mí me dolió. A medida que tú vas avanzando en el libro, las historias son desgarradoras porque después que cae el muro de Berlín, quienes cruzaron al otro lado tuvieron acceso a sus propios expedientes y descubrieron que su mamá, que su tío, que su abuelo, que su novio o su novia eran espías de la Stasi. Eso fue desgarrador. Y lo peor de todo es que no te lo estás inventando. Lo sacaste directamente de los archivos. Primera pregunta. ¿Qué descubriste mientras escribías este libro que tenía en común los servicios de inteligencia cubanos de la Stasi que, eh, junto con los servicios de inteligencia cubanos? ¿Qué tenían en común? Mira, lo que tenían en común, para decirlo de un modo muy simple, es la concepción del control de la sociedad. Había una estructuración que iba desde lo más complejo, lo que mucha gente no se imagina, es decir, los que están en el poder tenían alguien que los vigilaba a ellos, incluso estando ellos en la cúpula del poder. Cada gente era vigilada por otra persona, no había ese nivel de confianza, hasta el vecino del barrio más, o sea, menos importante del mundo, todos eran controlados en todos los sentidos. Ese concepto de controlar la sociedad y controlar lo que piensa la sociedad es lo que unifica a los dos, a los dos organismos, a la Stasi y a la Policía Política Cubana, o el G2, como generalmente se le conoce, aunque G2 sabemos que es apenas un departamento, ¿no?, de la seguridad del Estado, un departamento de seguridad del Estado. En principio es la concepción, Adrián, más que otra cosa. Una Porque concepción es que Cuba que, copió textualmente. exactamente, una copia absolutamente al calco, y yo diría, como lo digo en el libro, una copia mejorada, porque los cubanos llevaron el sistema, digamos, de represión a un punto en el que los alemanes no eran capaces de imaginar, ¿no? Yo siempre pongo un detalle muy claro en Alemania, en las cárceles alemanas, estaban las celdas de aislamiento. Y las celdas de aislamiento eran pequeñas celdas, de pequeños espacios
que apenas tenían unos 60 70 centímetros de ancho y de alto, en el cual la persona tenía que estar de pie y hacer sus necesidades de pie, generalmente no podía ni agacharse, o sea, era realmente torturante. En el caso de Cuba, para ahorrar espacio, ellos inventaron las famosas gavetas, es decir, Que te eso acuestas. mismo, pero más pequeño, pero así para que cabiera, o sea, cupiera, perdón, más gente, ¿no? Y, y por supuesto, es todavía más asfixiante y más terrible porque en una Eso gaveta te hay que metes ser y enfermo, hay que ser es muy enfermo, enfermo para poder idear una cosa tan macabra, porque no hay otra manera de totalmente. poderlo definir. Ah, mira, regresando a El aliento del lobo. Antes del aliento del lobo, ¿qué tú recomiendas? ¿Leerse Tu rostro más secreto o El aliento del lobo? Porque hay una similitud que gigantesca entre ambas novelas, con tus palabras. Mira, el aliento del lobo es, primero, el aliento del lobo hay que leerlo primero, Ok, porque así puedes entender completamente el fenómeno del cual nace Tu rostro más secreto. En las primeras páginas del Aliento del Lobo, yo hago mención justamente a que Tu rostro más secreto es una de las historias que yo tomé de los archivos, ¿no? Específicamente la decidí novelar, porque uno es un libro de no ficción, que es como lo llaman los norteamericanos, ¿no? Non-fiction. Es un libro de no ficción y en Tu rostro más secreto sí ya es netamente una novela a partir de un hecho real tomado de uno de los expedientes de la Stasi, ¿no? Como tú decías, mucha gente se enteró de muchas cosas oscuras una vez que cayó el muro y se abrieron los archivos de la Stasi. Y a este señor le pasó exactamente igual. Incluso él era un oficial de la Stasi, un joven oficial de la Stasi, y cuando cae el muro se da cuenta de que también a él lo habían vigilado, que él tenía su expediente, y en el expediente descubre que su padre había sido una de aquellas personas que a inicio de los años 60 había estado en Cuba eh, asesorando la formación de la seguridad del Estado y que allí había adoptado a un niño que se había llevado para Alemania porque él no podía tener hijos y que ese niño era él, ¿no? que no Que, solo lo adoptó, disculpa que te interrumpa, sino que lo adoctrinó. claro, obvio. Es aterrador eso. Sí, sí, sí. La historia es de él llegó desde, o sea, desde muy pequeño, el padre lo encausó a que fuera también un oficial de la Stasi, ¿no? Era algo muy, muy típico y el muchacho terminó siendo un oficial también de la Stasi. En su caso no tenía que ver directamente con la represión interna, sino que era más bien el trabajo internacional, pero también era un oficial de este engendro, ¿no? Hay una similitud que a mí me desgarra. Tú puedes tener tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, aunque tú seas el creador, por supuesto. La historia que a mí más me impactó de El aliento del lobo fue el hombre que descubrió que llevaba toda una relación con el amor de su vida, con una chica bellísima a la cual amaba, y el día que hizo un comentario en contra del sistema, descubrió que sencillamente llegó la policía, se lo llevaron y delante de él vio como la chica se vestía completamente desnuda delante de los agentes de la Stasi. Ahí fue cuando descubrió de que esta mujer, toda su relación, todo el tiempo que estuvo con ella, era una espía. Incluso, aunque puede que lo quisiera, pero tenía por delante de la relación amorosa ese nivel de espionaje. O sea, estaba siendo espiado por el amor de tu vida, por la madre de tus hijos. Y mi pregunta es, durante todo el proceso de investigación, Amir, ¿cuál fue la historia más desgarradora que encontraste a ti, para ti, a modo Mira, personal? yo no diría, o sea, desgarradora hay muchas, Adrián, hay muchas historias que yo no podría, digamos, no podría catalogar ni decirte esta es más que la otra, ¿no? Porque estamos hablando de personas cuyas vidas fueron totalmente destrozadas. Gente que todavía hoy, prácticamente ya ahorita casi 40 años después de la caída del muro, para decirlo de algún modo, siguen teniendo esos traumas, siguen teniendo pesadillas,
siguen teniendo problemas psicológicos graves a causa de, o siguen estando enfermos por enfermedades que les inocularon en las cárceles de la Stasi. Es decir, los traumas son totalmente grandes. Yo te diría que el trauma mayor fue descubrir cómo la inteligencia de un individuo puede convertirlo en un monstruo. Y es el caso de justamente la persona que crea el sistema del que tú hablas, ¿no? El sistema de los agentes Romeo, que es el periodista y escritor, porque era periodista y escritor Marcus Wolf. Marcus Wolf fue el jefe de la inteligencia internacional de la Stasi, del departamento que se dedicaba al contraespionaje y a las labores contra, o sea, a defender a Alemania del el enemigo extranjero. No tuvo mucho que ver en la represión hacia el interior, pero sí tenía un sentido muy maquiavélico del asunto hasta el punto de que él convirtió el servicio secreto internacional de la Stasi en uno de los mejores del mundo, junto con el Mossad israelí y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Este personaje es un personaje casi que apasionante, porque es un hombre que tenía una inteligencia Sí, era un genio macabro, pero genio. impresionante, hablaba unos cuantos idiomas, estaba muy bien formado, era un humanista en esencia, y sin embargo ese mismo personaje fue capaz de urdir una trama en la que se implicó con todo el movimiento terrorista internacional, es decir, los grandes terroristas del mundo durante el periodo de la Alemania comunista tenían que ver con este señor. En muchos casos eran dirigidos por este señor, el famoso, el caso más conocido, Carlos el Chacal, que todavía cumple prisión Que en hace poco Francia, incluso sacaron una serie, fíjate la una fama que serie tiene sobre eso. todavía del Chacal. Exactamente. Y bueno, este señor, fíjate si fue inteligente, que fue de todos los agentes, los altos oficiales, de todos los altos oficiales de la Stasi, el único que salió prácticamente libre, porque lo único que le pusieron fue una multa. Es decir, a pesar de que tenía una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero supo retirarse a tiempo, un tiempito antes de que cayera el muro, él lo olió y puso pies en polvorosa, se retiró y después, hasta el punto de que después que cayó el muro, estuvo dando conferencias en Alemania, en universidades alemanas, era una figura mediática que estaba en la televisión todo el tiempo, en la televisión ya capitalista, es decir, ya ha caído el muro. Y, o sea, es realmente alucinante cómo la inteligencia puede convertir a una persona en un monstruo. Ese fue, digamos, el más grande choque que yo recibí, más allá de las historias terribles que cuentan aquí. Era un sistema tan, vamos a decir así, enrevesado que lo mismo revisaban la basura. Había un departamento completo de revisión de la basura, es decir, la basura no se tiraba, la basura sencillamente la recogían y había un departamento que se dedicaba a revisar los papeles y todas las cosas de la basura para supuestamente combatir al enemigo, ¿no? El enemigo era el propio También pueblo. Pero cuentas, desde ese punto hasta el hecho de que de tratar de conseguir y de conseguir, como están las muestras, muestras de sudor y de semen de las personas exacto. sencillamente para tenerlos bien amarrados, ¿no? En caso de tener que reprimirlo. Eso a mí cuando yo estaba leyendo me planteó una pregunta. Si esto lo hizo la Stasi, que son los padres de la inteligencia cubana, ¿qué no habrán hecho los cubanos? ¿Cómo serán esos departamentos donde han creado estas leyendas alrededor de personas para espiarlas, para ponerle causas, ya sean a través de agentes romeos? Es una cosa que da miedo cuando te pones a pensar la magnitud de lo que esta gente son capaces de hacer. Sí, mira, es algo que es muy terrible, porque cuando uno mira, por ejemplo, mientras yo estaba escribiendo El aliento del lobo,
fue como una especie de revisitación de un tema que ya yo conocía. ¿Por qué? Porque yo había leído, cuando llegué a Alemania me pasó como a ti, es decir, de pronto me vi con la posibilidad de comprar libros y de buscar la información que en Cuba no podía y empecé a buscar todos esos temas porque yo soy apasionado de la historia, me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial, los combates y toda esa zona, y de pronto también el tema de la Stasi saltó como una pregunta, porque yo decía, bueno, ¿hasta qué punto, eso que tú comentabas, hasta qué punto realmente la seguridad del Estado fue apadrinada y fue formada por la Stasi? ¿De dónde viene el horror que yo viví en carne propia en Cuba? ¿Ya? ¿De dónde viene ese horror? Y buscando esa respuesta a eso, me encontré con muchos libros, es decir, sobre la Stasi, no es el primer libro que se escribe, hay muchos libros, pero ¿qué sucede? Que es un fenómeno tan complejo, es un fenómeno tan amplio, que la gente que se dedicó a escribir libros sobre este tema se ocupó de un solo detalle. Y entonces tú tenías que leer muchos libros para entender toda la fenoménica. De pronto yo dije, bueno, yo quiero un libro en el cual la persona, a través del testimonio, es decir, del impacto de las vidas de las víctimas, pudiera entender completamente qué cosa era, qué cosa fue la Stasi. Y entonces, por esa razón es la elección que, como tú viste, no solamente yo cuento la historia de la Stasi, o sea, de las víctimas, sino también cuento cómo los victimarios, es decir, los jefes de la Stasi, la gente que pensó y que creó ese monstruo, cómo llegaron a ser esos monstruos, para que la gente sepa también que esa persona que estaba ahí y que era el que generó toda la represión, las muertes, toda la vigilancia, eran seres igual que tú y que yo, incluso gente con talento, gente con familia, gente que tenían una vida normal como cualquier otra persona, y sin embargo esa persona llegó a convertirse en un monstruo, ¿no? Entonces, por esa razón, yo quería dar hacer un libro en el que la gente lo leyera y dijera, perfecto, ahora yo entiendo qué es la Stasi. Y la idea justamente fue no decir yo nada, sino sencillamente que fueran las víctimas las que contaran la historia y que entonces lo ensayístico se fuera mezclando con las vidas de los victimarios y con la historia misma de la institución como tal, ¿no?